Les saludo otra vez Cristian Rosas para seguir continuando este estudio de la temática sobre ideología de género, ahora viéndolo desde la parte jurídica. A veces uno piensa que lo jurídico o lo legal es sinónimo de justicia, y esto no siempre es el caso. A lo largo de la historia nosotros podemos ver diferentes ejemplos donde las leyes o el imperio de la ley o lo jurídico ha contradicho inclusive a la propia justicia y a la verdad. Pero frente a estos escenarios, ¿cuál es la reacción que nosotros debemos de tomar? ¿Cómo debemos de nosotros reaccionar como iglesia? Y me gustaría hacer mención de algunos casos históricos, algunos de la Biblia y otros casos de la historia reciente. Vemos el primer caso de objeción de conciencia contundente, uno de los casos, en la Biblia con la historia de los amigos de Daniel. Cuando ellos fueron con todo el pueblo conjunto de Israel, invitados a adorar y a postrarse ante el ídolo que Nabucodonosor había construido. Frente a esta realidad, los tres amigos de Daniel decidieron quedarse parados y no postrarse. Enojado por esta situación, el rey los convoca y le dice por qué no se arrodillan. Y ellos le responden, le dicen: oh rey, no tenemos por qué darte razón de esto. Eso es objeción de conciencia, porque a quien nosotros adoramos no es competencia del Estado, es competencia de cada individuo. De ahí le dijeron: sepa usted, oh rey, que nuestro Dios es capaz de librarnos del horno de fuego. ¿Qué significa esto? Que los cristianos no pueden dejarse intimidar por las amenazas que cualquier poder estatal puede ejercer sobre ellos, inclusive la propia muerte, como el horno de fuego. Y tercero, dijeron: pero sepa, oh rey, que aún si nuestro Dios no nos salva del horno de fuego, no nos arrodillaremos para adorar. Aún si no nos salva. ¿Y esto qué implica? Implica el paso de obediencia, implica el paso de fe, para mantener la verdad a tiempo, afuera de tiempo. No se escuchen o no nos escuchen. Vemos la fidelidad de estos hombres en mantener su fe de forma privada y de forma pública. Y cuando fueron echados al horno de fuego, no fueron 3, sino que hubieron 4 hombres, porque la promesa de Dios es cierta. También vemos a Daniel. Más adelante en su vida sacaron un decreto que prohibía ejercer cualquier tipo de veneración o adoración a otros por un determinado tiempo. Y seguramente el pueblo judío, pendiente de cómo iría a reaccionar el consejero del imperio, Daniel, fueron a ver al día siguiente si iba o no a abrir las ventanas como él usualmente lo hacía todas las mañanas para glorificar a Dios. Una vez en vigencia la ley, Daniel abrió las ventanas y adoró como si ninguna ley hubiera sido aprobada al respecto. Esto generó que fuera echado al calabozo con los leones. Sin embargo, vemos en la historia que no estuvo solo, que Dios cerró la boca de los leones y que pudo salir ileso, para que la gloria sea de Dios. Después vemos otro ejemplo, donde la reina Esther y Mardoqueo, su tío, le pide y le recuerda que no se olvide que quizás para momentos como estos ha llegado a palacio. Frente a esta situación, la reina Esther recapacita la inicial respuesta política y jurídica que transmitió a su tío Mardoqueo y decide presentarse ante el rey. Y concluye con esta frase vital que dice: si perezco, que perezca. Y esa es la actitud del cristiano. El cristiano no se puede dejar derrotar por la aprobación de una ley o de un mandato presentado por poderes terrenales. Otra historia, también en la Biblia, es de Pedro y Juan, en Hechos 2. Cuando son convocados por el Congreso judío, en esa época se llamaba el Sanedrín, y les piden que dejen de hacer alboroto social predicando el nombre de Jesucristo. Ellos le responden al Congreso y le dicen: juzguen ustedes si más vale obedecer a Dios antes que al hombre. No podemos callar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Hay momentos donde la legislación, la ley, los decretos de una nación pueden contradecir la propia justicia y la propia verdad. Y frente a estos escenarios hay muchos ejemplos que demuestran que un cristiano, un creyente, que se fundamenta no en la garantía de los poderes terrenales, sino en las promesas divinas, mantiene su postura y su identidad aún en momentos de gran circunstancia y tribulación. Por ejemplo, cuando el presidente Abraham Lincoln dio su batalla para liberar a los esclavos en la guerra civil,
declaró un discurso recordando las palabras del profeta hebreo hace más de 3000 años atrás, en referencia al profeta Isaías, que dijo: los juicios del Señor son justos y verdaderos a la vez. Estados Unidos no puede sobrevivir fundamentando su justicia en una mentira que dice que el prójimo negro es menor que el prójimo blanco. Esto nos lleva a la reflexión de que la justicia, para ser justa, se debe fundamentar en la verdad. ¿Puede haber justicia fundamentada en la mentira? No. Solo es justo cuando la justicia se basa en la verdad. Esa verdad que todos sabemos y que aún da un eco desde lo profundo de nuestro corazón. La conciencia, lo que nosotros sabemos que es. William Wilberforce también luchó contra un sistema jurídico en el Imperio Inglés, en el Reino Unido, para abolir el comercio de esclavos. Luchó fuertemente y al final, en 1807, logró abolir el comercio de esclavos. Y después, en 1836, logró abolir la esclavitud. No solamente en el Reino Unido, sino que viajó a Rusia, viajó a Francia, se convirtió en un activista porque su intención era erradicar esta cultura de la esclavitud y del menosprecio al prójimo en todo el mundo. Vemos a otro pastor, reverendo Martin Luther King Jr., en Estados Unidos, que se levantó para concluir la batalla contra la discriminación hacia el prójimo negro, eliminando así las leyes de segregación, que eran legales, sí, pero no eran justas. Y cuando la legalidad contradice a la justicia, uno tiene que decidir si está del lado de la justicia o está del lado de la ley. Hay quienes postulan que la ley uno tiene que obedecerla irrestrictamente, porque considera que solamente somos materia. Como el marxismo decía, la dialéctica materialista, somos cuerpo. Pero nosotros como cristianos sabemos que no solamente somos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu, tenemos conciencia, que nos habla de adentro hacia afuera. Y esa conciencia no nos permite tener justificación alguna por no hacer lo bueno, por no hacer lo correcto, por no hacer lo verdadero. Bajo esta premisa fueron juzgados los oficiales nazis que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial en los famosos juicios de Nuremberg, que ellos inicialmente pretendieron justificar sus acciones explicando que solamente habían obedecido órdenes de sus superiores y órdenes del pueblo. Inclusive en algunos casos hubo plebiscitos y referéndums. Pero la respuesta es que antes de que uno sea alemán o nazi, uno es humano. Y como ser humano, todo ser humano tiene una conciencia en su corazón que le da un compás moral del bien y del mal, de lo que es verdadero y lo que es falso, de lo que es justo y de lo que es injusto. Hoy en día se presenta otra vez un escenario similar, donde se nos presenta la mentira, camuflado de derecho, contra la justicia que ha sido maquillado como ilegalidad. Y a los cristianos les toca discernir a cuál de los dos va a servir. Pero nosotros que vivimos en la verdad no podemos servir a la mentira, aunque venga disfrazado de legalidad, o de progreso, o de modernidad. Nosotros como iglesia sabemos que hay un momento para orar, pero hay un momento también para denunciar el mal. Inclusive en la Biblia vemos a tantas personas que se presentan ante las autoridades con mucho respeto, oh rey, pero también vemos a nuestro propio Maestro Jesucristo, que dijo: anda, dile a esa zorra de Herodes. También vemos una declaración frontal de nuestro propio Maestro, que Herodes le llamó zorra. ¿Por qué? Porque las reacciones son naturales. Igual cuando él denunciaba la hipocresía de los fariseos, que ni se salvaban ni permitían salvar a otros, porque se habían convertido en un tapón para la salvación. Entonces, hay momentos, sí, para bendecir, para orar, y hay momentos también para denunciar las injusticias y asumir las consecuencias, porque nuestra casa y nuestro hogar no está en esta tierra. Nuestra casa y nuestro hogar está más allá. Esta vida es efímera, esta vida es temporal, es pasajera, es vana. Nosotros viviremos por la eternidad con Cristo Jesús. Y en ese sentido, ¿cuántos aman a Dios? Recordemos lo que Cristo dijo: si vosotros me amáis, obedecerás mis mandamientos. Salmos 33 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones, sus preceptos permanecerán por siempre.
Él rompe las maquinaciones de los pueblos. Isaías 40 nos dice que todas las naciones son contados como menos que nada delante de Jehová. Es por eso que nosotros como cristianos debemos de reflexionar, pensar y elegir a quién estamos sirviendo. ¿Vivimos para la gloria del hombre? ¿Para la gloria de los políticos? ¿Para la gloria del Estado o de tu nación? ¿De tu denominación? ¿O de tu persona? ¿O de tu apellido? ¿O vivimos para la gloria de Dios? Cuando el cristiano recuerda que nosotros hemos sido creados y formados para vivir para la gloria de Dios y glorificar su nombre en todo lo que hacemos, entonces comienzan a ocurrir cambios, no solamente en la vida de uno, sino en la familia, en la sociedad y en el mundo. Muchas gracias.